Nosotros llegamos a un refugio después de cruzar Punta Delgada. Eso queda más abajo de Sombrero. Hay una estancia que se llama Tierra del Fuego. Eso le pertenece ahí a Chile. Y nos encontramos justamente con panitas. Y hacía ratico habían llegado. Y no había agua. Y a nosotros se nos quedó el agua. Nosotros traíamos agua y se nos quedó en Punta Arenas. Y bueno, vamos a pedir agua y empezamos a llamar en esa estancia. No había nadie. Cuando por allá un señor ya de edad. No hace la mano. No, y vamos. Venimos solamente para llenar este galoncito de agua, ¿nos puede hacer el favor? Sí, sí, claro. ¿Van a tomar tintico? No, es que nuestras mujeres están allá las dos. Que vengan, las llamamos. Llegaron ellas y un tintico. Y después, ¿qué fue ese día? Tintico y galletas. Tito sacó la leche, la leche condensada. Al día todo. Siguiente tenía sopaipillas, que es como un pancito que hacen los chilenos. Y eso que al día siguiente era... Mañana vienen por un cafecito, entonces nosotros cogimos los atunes que traíamos pasta, vamos a hacer una comida al Señor. Y llegamos y que yo, ¿para qué? Para hacer la comida, que no, es que yo les voy a preparar el almuerzo a ustedes. Llego y saco un cordero. O sea, no, y así ha sido siempre. Siempre ha sido así, siempre nos topamos con unos ángeles que nos dejan con la boca abierta. Por ejemplo, en Bolivia con, Sí. con el accidente, en Santa Cruz, la familia que, o sea, haga de cuenta tener al papá y la mamá ahí cuidándonos. Bueno, ¿qué pasó específicamente? Cuéntanos. Estábamos haciendo la ruta de la Chiquitanía, o Chiquitania. Lo que pasa es que la ruta de la Chiquitanía es, digamos que son unos pueblitos que todavía conservan las iglesias al estilo chiquitano con el arte barroco, que fueron donde estuvieron las Los misiones jesuitas. jesuitas. Entonces, un amigo que conocimos en Bolivia le dijo, no, pero estás en Bolivia y no vas a conocer la Que ruta eso de lo la teníamos que hacer. Alejandro llega a un lugar y le dicen, ¿te vas a ir y no vas a conocer este lugar? Dice, no, no me voy, tengo que conocerlo. Y así pasó. Y fuimos, y también con la invitación que nos había hecho, o sea, de casualidad, llegamos a un lugar que contaba, eso que no, donde un ex embajador de Colombia, don Herman, Don Herman, que y nos brindó el apoyo con buffet a la carta, la comida de una señora brasilera que nos cocinaba, a cambio, digamos, de publicidad del lugar. una casa de campo. Y entonces de ahí partió, digamos, el inicio. Eso fue como el descanso de toda la ruta que llevamos y empezó, digamos, como el inicio de la ruta de la Chiquitanía. Y así fuimos llevando la ruta hasta que llegamos a San Ignacio. En San Ignacio nos hicieron, o sea, nosotros íbamos para San Miguel. En San Miguel la persona que nos iba a dar el hospedaje nos esperaba ese día. Y en San Ignacio estaban en fiestas. Y la persona de la Casa de la Cultura nos decía que nos quedáramos, pero viendo que eran fiesta, entonces de fiesta iba a haber trasnocho y nosotros queríamos hacer esa ruta rápido. Hemos sido muy juiciosos cuando estamos en la ruta, entonces tratamos como de dormir lo suficiente, de descansar, de no tomar licor, porque digamos que por el tiempo y también por saber que vamos a estar en la vía, entonces la idea es cuidarnos bastante. En fiestas van y nos ofrecen que este vinito, que este licor, que si termina uno trasnochado, entonces un día que perdemos, digamos, de avanzar en la ruta. Y le escribo yo a Miguel de Santa Cruz a decirle que cómo está la vía para llegar allá, y nos dice, no, ahí están cerquita, están a 30 kilómetros, y sí, estamos a 30 kilómetros. Tengan en cuenta que es una vía que está en reparación. Y bueno, entonces nosotros arrancamos y la vía sí estaba, se veía buena, pero sí había partes donde estaba mantenimiento, pero estaba toda señalizada. Y un momento a otro, como ya se había oscurecido, o sea, ya eran las 6:30, ya había bajado mucho el sol, una parte donde había mucho polvo y había un carro que iba adelante y dejaba todo, que, o sea, no permitía ver nada. Entonces yo lo que hice fue bajarme la visera y seguir la dirección del carro y al lograrlo alcanzar. Primero un carro nos mojó, sentimos una lluvia porque el carro venía echando agua en la carretera. ¿Y esto qué fue? Nos mojó. Venía regando la calle, o sea, por el polvo. Ajá. Y entonces, con la cantidad de polvo, entonces yo quise alcanzar el carro. Por decir, el carro venía a 70 y yo cogí velocidad a 100 en carretera de Ripio. Cuando ya lo alcancé,
ya no me subí la visera porque la visera está polarizada, pero ya con todo el polvo ya no está viendo nada. Te me dejé la visera abajo y tampoco le bajé porque con la luz de la moto se veía todo, la carretera muy buena. Y cuando menos creí había como un cambio, me pareció como sospechoso y cuando ya reaccioné era que medio me alcanzó a frenar y ya estábamos metidos en un cambio, o sea, llegaron en una parte de la vía y como que las volquetas vació Vaciaron. todo el balastro de arena y piedra, pero nunca aplanaron, nunca rasparon, entonces pasamos de un suelo muy plano a una gravilla por irme desde esta altura, entonces cuando Y la moto entramos la moto mismo se estabilizó. Por un lado, gracias a Dios que fui así, porque digamos si hubiera sido en pavimento usted no le da tiempo de reaccionar y la moto lo tira. En este caso la moto yo sentí que fueron 3 veces así y se clavó la moto. Pero a ella sí le cayó la moto donde está la parte de las alforjas, le cayó en el pie y le generó. La moto hizo así, venía así, y al último cayó así, y cayó encima de nosotros. Y a mí me cayó todo el peso atrás en el pie, entonces quedé atrapada ahí. Y el susto fue porque quedamos ahí y no éramos capaces de pararnos. Y oscuro. Y a oscuras. Y es una vía demasiado oscura y venían 2 camiones atrás. Y Y como, el susto. como la moto venía también fallando por batería, en la que ya parte- nos lo habían advertido y estaba mirando, pero no había la batería para la moto, entonces la dejamos para comprarla cuando regresamos. Entonces yo lo que hice fue apagar la moto y eso me quedó todo oscuro. Y venían los 2 carros. Y después ya cuando volví a prender, ya no se tan cerca y ya era con el Nosotros, celular haciendo ese fue el miedo porque intentando zafarnos porque venían los carros y yo decía nos van a pisar, entonces lo que se nos ocurrió fue sacar los celulares y nosotros ayúdenos. La Y moto, bueno. o sea, la moto con el peso no fuimos capaces de levantarla. Y afortunadamente esos 2 carros pararon, nos ayudaron a salir de la moto, pero sí ya yo tenía el pie, no podía caminar bien. Resulta que resulté con un esguince de 2.º grado que afortunadamente no hubo fractura y Alejo se lastimó todo acá, se peló todo. O sea, hay una anécdota muy, pues nos causa risa porque en el momento del accidente nunca nos había pasado, estábamos súper nerviosos, asustados y lo que más nos llenó de nervios fue porque vimos todo en el suelo como lleno de sangre y se veían como tronquitos y ese fue el susto de él porque él de una vez, amor, ¿estás bien? Amor, y él se buscaba. Habíamos en San Ignacio, compramos el almuerzo y nos dio por comprar 2 y eso nos Y sirvieron en Bolivia tremendos es muy platados. abundante el plato de comida. Y era Entonces ese. guardamos uno. Entonces nosotros nos comimos las sopas y guardamos el seco y el con seco la traía ensalada. ensalada de remolacha. Y esa ensalada cayó. Y la chaqueta estaba toda ensangrentada, toda como con pájaros de sangre, era la remolacha que estaba. Y Alejo buscando a ver de dónde salía esa sangre. Eso fue. Yo hasta que me desmayaba porque yo veía, o sea, yo veo sangre y me desmayo. Y ese fue. Era remolacha. Era No, y remolacha. además lo que menos espera y lo que menos se acuerda de la ensalada, o sea, vos después de una caída de un golpe lo primero que ves y si ve algo así, decís estás bien, te pasó algo, hay sangre, o sea, Y uno con la chaqueta toda vuelta, Algo y rojo. que nos deja a nosotros pues como muy sorprendidos es porque siempre nos habían hablado muy mal de Bolivia, ¿no? Que tengan cuidado que en Bolivia todo el mundo se accidenta, que en Bolivia no hay hospitalidad, que en Bolivia lo dejan tirado. Pero eso siempre Y- en Bolivia todo el mundo se accidenta. Pero- Varios compañeros o porque de pronto en Bolivia no hay una cultura de movilidad, siempre han encontrado, muchos viajeros se han estrellado en Bolivia. Pero yo le dije, pero ¿cómo? Porque nosotros llegamos y nos pareció, o sea, que toda la movilidad era bien. Y justamente también nos estrellamos, pero o sea, ya por caímos responsabilidad de ahí. nosotros. pero lo que nos dejó a nosotros pues como muy marcados positivamente fue la hospitalidad, porque llegamos y de inmediato, o sea, en el hospital nos atendieron como nunca nos habían atendido en Colombia. De hecho, habían enviado una ambulancia porque nosotros tuvimos que llegar por un carro que nos tocó contratar los muchachos de la O sea, del la camión misma persona que nos auxilió. que nos auxilió nos dio el contacto de alguien que nos recogió. Y la misma persona que conocimos en San Ignacio se encargó, cuando le avisamos que nos habíamos accidentado,
se encargó de llamar la ambulancia, O sea, movió contactos, movió contactos y nos habían ido a buscar, nos fueron a buscar. Y cuando nosotros llegamos al hospital nos habían dicho, no, pero nosotros mandamos a buscar, ¿dónde estaban? Los estábamos esperando, y de una vez la silla de ruedas para mí, de una vez el médico nosotros ni llegó y se queríamos ir. organizaron, y, o sea, los estábamos esperando y de una vez nos atendieron y nosotros, wow, esto que... Nosotros llegamos a la casa del hospedaje y muchachos vayan, y yo le dije, no, andamos inseguro, Exacto. como íbamos solamente a hacer Bolivia en 7 días, no compramos SOA, y adicional porque no encontramos quién nos vendiera un SOA para la moto en Bolivia, porque solamente tenía que ser placa boliviana, entre un montón de trámites para uno adquirir un SOA. Entonces andamos sin nada. Entonces yo le decía a la señora que nos recibió, ¿para qué voy a ir a un hospital si no tenemos nada quien pueda respaldar, digamos, lo que nos pasó? Y con lo que veníamos, digamos, que nos comentan otras personas, no nos van a atender. Entonces llegamos y sí, ya le tenían silla de ruedas a ella, ya nos estaba esperando, le hicieron la limpieza, y yo veía que el doctor allá era tira el lapicero. No, ¿Verdad qué va a pasar Mi aquí? miedo era que yo resultara con una fractura, porque ya con una fractura ya cambiaba totalmente el viaje. Sí, tal cual. Y cuando fuimos a pagar, o sea, nos hicieron toda la limpieza de las heridas, lo de ella, le colocaron suero, bueno. Me pusieron pues un medicamento para el dolor, porque el pie de verdad se me puso así, Y- gigante, ancho. Y eso en no, total Y fue un dolor. el dolor, yo no podía, o sea, yo caminaba era con muletas. Ujú. Y en total eso Porque fueron apoyar. $20, imagínate, toda la atención más barata que lo que no hubiera salido, digamos, en Colombia. Mira. O sea, la atención, Y- la ambulancia, los medicamentos. Y nos van diciendo, y que si quieres leer, ¿en qué van a ir? Y que no, a pie. Y que si quieres leer, la ambulancia los lleva. Tiene un pequeño costo, ¿y cuánto? Y cuando me dicen de que 10 bolivianos, o sea, eso no equivale a $1.5, imagínate. Y me dicen, de fuera en otro lugar. Y Sí, de ahí en adelante también, porque los lugares donde llegamos, porque no nos podíamos quedar pues tampoco tanto tiempo, y yo con el pie ahí, porque ya digamos que los recursos, y había pues la familia que nos había dado, digamos, el primer apoyo en Bolivia, nos estaba esperando, porque allá era, digamos, el lugar de partida, el lugar donde llegaríamos ya para iniciar ya nuevamente a Argentina o a Chile. Entonces, cada que llegábamos a un lugar, me veían el pie y me decían, no, ¿usted cómo anda con el pie así? Yo una vez sacaban el agüita caliente, la sal, y me hacían masajes. Y yo decía, wow, o sea, y la gente habla que Bolivia, pero o sea, nosotros nos llevamos una percepción totalmente diferente. Y de hecho, cuando llegamos a Santa Cruz, la ciudad donde nos quedamos, esa familia no me dejaba mover a mí un dedo. Doña Eli, o sea, mejor dicho, Alba, ¿qué se va a comer? Venga, me veía a mí estornudar, no se ha tomado la pastilla o sea, mejor dicho, y eran, o sea, qué familia tan linda, que incluso el día que salimos de ella yo salí llorando, porque yo me sentí como en casa. Yo creo que ha sido de las experiencias más significativas, ¿cierto? Bueno, esa es otra cosa que nos ha pasado, o sea, no solamente con ellos, sino en cada lugar donde nos quedamos más de 3 días, ya uno como que, o sea, Se empieza generan como esos lazos un lazo familiares. así como que, ay, como que, bueno, tenemos que continuar la ruta, pero uno dice, no va a tener, digamos, el tiempo y las facilidades a futuro de uno volver a tener, digamos, presencia con estas familias, o a recompensar con algo, porque la verdad uno queda como que, o sea, con todo lo que van haciendo, se va como si uno dejara un tío, un hermano, un primo, Un amigo, de un una amigo familia ese en toda lugar. la ruta.